¿Cuál es, en esta lectura de Romero, en medidas de riesgo financiero, básicamente se menciona lo que es una metodología en particular, que es la metodología VAR, o también llamada la metodología de valor en riesgo. Esta es una metodología que comenzó a utilizarse básicamente allá por los años 90 y fundamentalmente el objetivo del valor en riesgo es responder a una pregunta, y esa pregunta es ¿cuál es la máxima pérdida esperada? ¿No? Entonces básicamente lo que hace el modelo VAR es responder a esa pregunta, y de igual manera en lo que es el documento nos señala de cuál ha sido el tema de la medición del riesgo en el tiempo. Así, por ejemplo, si mencionamos en la década de los 50, el análisis de riesgo-rendimiento estaba basado en lo que era el análisis de media varianza-covarianza. Si hablamos ya de la década de los 60 y 70, están lo que son los modelos en tiempos continuos. Y básicamente ya para los 90 tenemos modelos de medición en riesgo, como es la metodología VAR. ¿Cuáles son los elementos que forman parte de la metodología VAR? Básicamente lo que se necesita son los siguientes elementos. En primer lugar, necesitamos usualmente una serie de datos. Podemos mencionar el retorno de un activo o el rendimiento de un activo. Y por otra parte, a ese retorno de un activo, vamos a encontrar lo que es el retorno medio. ¿Qué nos va a reflejar el retorno medio? Básicamente nos va a reflejar lo que es una medida de tendencia central que está relacionada con lo que es el momento 1. Y por otra parte, el valor en riesgo consiste en determinar a un nivel determinado de probabilidad cuál es la máxima pérdida esperada, ¿no? Entonces, en pocas palabras, el modelo VAR lo que nos va a hacer es al retorno esperado vamos a encontrar la máxima pérdida esperada a cierto nivel de confianza o a cierto nivel de probabilidad. Básicamente, en otras palabras, digamos de que el valor en riesgo va a ser la diferencia entre el retorno esperado y el retorno que puede sufrir la máxima pérdida esperada. Otro elemento central es que el valor en riesgo o metodología VAR asume que el activo en particular tiene una distribución normal. Esta es una debilidad bastante fuerte en esta metodología, toda vez que en las finanzas es muy poco probable de que los activos financieros tengan una distribución normal. Y por otra parte, ¿cómo calculamos o cuáles son los elementos para poder calcular también lo que es el valor en riesgo? Básicamente, si tenemos un retorno de un portafolio, habíamos señalado que tenemos un retorno medio, y para ello debemos encontrar lo que es lo que sería el valor crítico. Y por otra parte también mencionar de que utilizamos un nivel de confianza, que ese nivel de confianza usualmente el más utilizado es del 95%, como también del 99%, ¿no?
mientras el nivel de confianza sea más elevado. Otra forma de interpretarlo es a través del nivel de significancia estadística. Así, por ejemplo, 5% de significancia estadística significa un nivel de confianza del 95%, mientras que, por ejemplo, un nivel de significancia estadística del 1% representa, si es 1% nivel de significancia estadística, es lo mismo que decir un nivel de confianza del 99%. ¿Cuál es el cálculo que se realiza de la metodología valor en riesgo cuando hablamos de un portafolio? Básicamente, cuando hablamos de un portafolio, estamos hablando de que un portafolio es un conjunto de activos, ¿no? Un conjunto de activos en el cual el retorno esperado corresponde a un retorno promedio ponderado de las rentabilidades de los activos. Por ejemplo, vamos a suponer que un que un portafolio está conformado por dos activos. Vamos a llamar el activo A y el activo B. Por otra parte, vamos a asumir que este portafolio, el 50% está en el activo A, es decir, 50% es lo mismo que un medio, y el 50% restante está en el activo B. Entonces, de igual manera, vamos a asumir que por otra parte, el retorno esperado del activo A es del 20% y vamos a asumir de igual manera que el retorno esperado en el activo B es del 15%. ¿Cómo calculamos un retorno promedio ponderado del portafolio? Básicamente lo que debemos hacer es multiplicar la participación que tiene cada portafolio. En este caso, cada portafolio cada activo, dentro del portafolio tiene una participación del 50%, que es lo mismo que decir 0.5 o que es lo mismo que decir 1,5. Y de igual manera, lo que vamos a hacer es multiplicar por sus respectivos retornos de los activos. En tal sentido, de manera promedio ponderada, vamos a tener un retorno del 17.5%, considerando las participaciones de los activos dentro del portafolio y considerando también los retornos individuales de cada activo. Este es un elemento importante, lo que es el retorno esperado. El otro elemento importante viene a ser calcular cuál es el riesgo del portafolio. En finanzas, el riesgo está calculado a través de lo que es la desviación estándar. Ese es el sentido financiero. Riesgo es igual a desviación estándar y estadísticamente la desviación estándar viene a ser la raíz de la varianza. Por lo tanto, para poder calcular una varianza de portafolio, lo que hacemos en primer lugar es considerar lo que son las participaciones de cada activo en el portafolio. En este caso, si decimos de que el portafolio está compuesto en partes iguales en 50% por el activo A y en 50% por el activo B, básicamente lo que debo es elevar al cuadrado cada participación del activo y por otra parte, de cada activo también debo considerar lo que es la varianza en los retornos. En tal sentido, vamos a asumir, por ejemplo, que la varianza en el primer activo, en el activo A, es de 0.08 y por lo tanto también vamos a asumir que la varianza en el segundo activo es de 0.05. Una vez que hemos asumido esto, de igual manera debemos partir de que tenemos un dato previo para calcular la varianza del modelo, que es la covarianza, ¿no? La covarianza, es decir, cómo se mueven tanto el activo A con el activo B. Y de esta forma multiplicamos la covarianza multiplicando por las variaciones porcentuales de cada activo y por el número 2. Entonces, de esta forma vamos a calcular lo que es
lo que es la variación, o lo que es en todo caso la varianza del portafolio. Que esta fórmula en general corresponde a el desarrollo cuadrado de dos elementos, ¿no? Entonces, por otra parte, ya una vez que tenemos la varianza, calculamos lo que es la desviación estándar, precisamente aplicándole una raíz a la varianza, ¿no? En tal sentido, por lo tanto, podemos calcular el modelo VAR. ¿Cómo vamos a calcular el modelo VAR? Básicamente debemos elegir en primer lugar un nivel de significancia estadística, que es lo que se conoce como el parámetro alfa. En este caso, por ejemplo, si seleccionamos el nivel del 1%, este 1% debemos buscarlo en la tabla Z o en la tabla estadística de distribución normal para obtener el respectivo valor crítico, ¿no? Hoy en día no necesitamos tener a mano la tabla estadística de distribución normal o la distribución Z, sino que podemos utilizarla, por ejemplo, o podemos obtener este valor a través de una planilla electrónica, por ejemplo, de Excel, ¿no? A través de Excel podemos obtener el valor de la distribución estadística. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos al parámetro, al retorno medio esperado, en realidad lo que hacemos es restar o sustraer lo que es el valor crítico alfa, y de esta manera podemos encontrar el máximo, el valor en riesgo, ¿no? O la máxima pérdida esperada. Y por otra parte, también existe otro tratamiento alternativo en la cual podemos multiplicar lo que es la desviación estándar multiplicado por un factor de confianza, que este factor de confianza desde luego está al nivel de significancia estadística del 1%, y por lo tanto podemos también determinar cuál es el valor. En este caso, este 0,48 corresponde al 1% de significancia estadística, o esto es lo mismo que decir el 99% de confianza. Existe una probabilidad de tener una pérdida en el 48% de forma conjunta en el portafolio.